Vamos a hablar con Policía Nacional después de detener a los responsables de un establecimiento de comida rápida en Zaragoza por tener explotadas a dos personas trabajando. Rubén Nido, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miriam. Buenos días. Bueno, pues vamos a contar esta historia que se destapó, podemos decir, gracias a una denuncia anónima. Eso es, volvemos otra vez a la colaboración ciudadana, lo importante que es, que tenemos diferentes medios para hacerlo, en este caso a través del correo electrónico trata@policia.es, y ahí, bueno, pues sí que nos explicaban que podría haber personas en este establecimiento de comida rápida que podrían estar trabajando, incluso viviendo en el interior, sin las condiciones legales. Y así fue como empezó, digamos, esta investigación por parte de mis compañeros de Extranjería y Fronteras, junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y cuando realizaron esa inspección en este local, pues efectivamente comprobaron que tenían a dos personas trabajando, haciendo servicios de cocina y de barra, los cuales no estaban asegurados, estaban de forma irregular en España y carecían de autorización para poder trabajar en este país. Bueno, y se detuvo a los dos responsables de tener explotadas a estas dos personas, que ahora están en libertad con cargos. ¿Y qué ha pasado con los dos trabajadores, Rubén? En este caso, los trabajadores se entrevistan con ellos, mis compañeros, y se les facilitarán todos los recursos que tenemos, diferentes asociaciones, ONGs, para poder ayudarles y valorar si se les puede conceder algún permiso de residencia o de trabajo para estos próximos meses. Con los dos detenidos, lo que ha pasado, tanto la propietaria como su consorte, que era el responsable, el encargado, pasaron a disposición judicial, pero él además tampoco estaba regular en España y se le está tramitando también un expediente de expulsión por este motivo. Y Rubén, ¿cuánto tiempo llevaban trabajando en estas condiciones? Pues ese dato lo desconocemos. A nosotros nos llega la información hace unas semanas, mientras que se realizan todas las comprobaciones previas antes de realizar la inspección, mínimo unas semanas, un mes, algo más, pero claro, podían llevar muchísimo más tiempo. A nosotros nos llega esa información por la colaboración ciudadana de esta persona anónima que denunció. Pero claro, estas personas pues, pueden llevar tranquilamente meses en esta situación. Además, dormían allí en el interior del establecimiento, como podemos ver, tenían los colchones tirados en el suelo, unas condiciones pésimas para una vivienda. Es algo que hemos visto en otras ocasiones, lamentablemente, con trabajadores del campo que se han destapado por parte de Guardia Civil estas operaciones y en este caso pues, se ha dado pues en un establecimiento de comida rápida. En ocasiones nos ha contado Guardia Civil, a veces estas personas tienen miedo a ser descubiertas porque piensan que van a tomar represalias contra ellos. Por eso te preguntaba, Rubén. Sí, claro, en este caso nosotros también hemos hecho varias intervenciones de este tipo en zonas rurales, porque al final estas personas lo que vienen a España es a ganarse la vida. Si no tienen una autorización para poder trabajar en España, pues al final ¿qué hacen? Meterse en este tipo de trabajos. Al final son trabajos precarios, muy mal pagados, y viven muchas veces en unas condiciones pésimas en viviendas que alquilan, pero que hacinan ahí a personas y a personas. Y al final lo pasan mal. Ellos, digamos, las víctimas en este caso son los propios empleados que estaban en estas condiciones, aunque estén de forma irregular, y estas personas al final lo que buscan es simplemente poder comer, poder vivir en este país, incluso a veces para llevar dinero a sus familiares, a sus países de origen. Está claro. Pues Rubén Nido, portavoz de Policía Nacional, gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, pues esto, como decimos, moja, no es ni la primera ni la segunda vez que lo encontramos y bueno, pues a ver si se les puede facilitar, ¿no? Un poco los papeles a estas dos personas para que puedan trabajar en condiciones. Así es, muchas personas migrantes que llegan a España, que llegan a Aragón, cuando no tienes papeles, tú para poder obtenerlos tienes que estar un mínimo de 2-3 años para poder tener el arraigo y poder empezar a tramitar ese permiso de residencia y de trabajo. Entonces, en ese lapso de tiempo, tú te tienes que mantener aquí para poder demostrar ese arraigo y poder tener los papeles. ¿Qué pasa? Que estás obligado a trabajar en situaciones de estas, ¿no? Sin papeles, sin contrato, y la mayoría de las personas acaban trabajando en sectores como la hostelería, como la agricultura, aquí en Aragón concretamente en mataderos y otras zonas, y esos sectores que además de ser muy precarios, claro, también tienen al otro lado a empresarios que ven condiciones ventajosas para ellos, ¿no? Porque son empleados a los que no tienen que dar de alta en seguridad social así, por lo tanto se ahorran
ahorran ese tipo de impuestos. Entonces hay como ese beneficio mutuo, pero que está basado en la explotación. Por lo tanto, no es sorprendente que se haya dado este tipo de casos, que además tiene otra variante, que es el de la vivienda. Cuando tú no tienes papeles, se te complica muchísimo más acceder a una vivienda, que ya es difícil, ¿no?, para cualquier aragonés que nos esté viendo, ¿no? Entonces se suman estos dos factores y hacen que este tipo de casos se den. Y algo que ha sido muy interesante, que se ha comentado, es el tema del miedo. No solo el miedo a ser descubierto y a que puedan tomar represalias contra ellos, sino el miedo también a una expulsión, ¿no? Que muchas veces estas situaciones, el no tener papeles, te puede llevar a una expulsión porque tú estás en situación irregular. Y ese miedo también está, que este tipo de situaciones te lleven a que tengas que volver a la casilla de salida. Por lo tanto, espero que las asociaciones que se encarguen de esta situación puedan tramitar su situación, puedan obtener los papeles y puedan trabajar con todas las condiciones, con sus derechos, y puedan prosperar. A mí me gustaría añadir 3 reflexiones, solo 3. Una, ¿por qué está paralizada la iniciativa legislativa popular, que sabes muy bien, para recuperar situaciones como estas que estamos viendo? Habrá que preguntar al PSOE. Todo habría que preguntar al Gobierno. Habría que preguntar al Gobierno. Todos los grupos parlamentarios, excepto vos, lo apoyaron y el Gobierno no lo ha sacado adelante. Me parece gravísimo. Bueno. Primera cuestión, firmada por 700.000 ciudadanos y organizaciones tan importantes como Cáritas. Yo la firmé y lo he dicho muchas veces aquí. Yo denuncio al Gobierno de que no saca adelante porque permite estas situaciones. Primera reflexión. Segunda reflexión, que es muy importante, que yo querría hacer. ¿Quién son las personas que contratan a estos trabajadores? A lo mejor esas personas luego van a votar a vos. A lo mejor son las personas justamente que están diciendo que no quieren emigrantes, que los emigrantes son peligrosos, que los emigrantes son delincuentes, y en cambio ellos se benefician de la irregularidad y la explotación de esos emigrantes. A mí eso sí que me parece muy importante a considerar y tener en cuenta. Me gustaría saberlo por la situación que eso significa. Y tercera cuestión, la vivienda. Nos paseamos por algunos barrios de Zaragoza. Si queréis, nos paseamos por San Pablo y sus aledaños y veremos de quién son los pisos, que alquilan a los emigrantes unas habitaciones para explotarlos. Me gustaría saberlo también, y me gustaría saber qué dicen esas personas, porque estamos viviendo en un mundo de profundas contradicciones, porque por un lado no los queremos, nos dan miedo, son violentos, pero por otro lado los estamos explotando y nos estamos beneficiando de su marginalidad, de su miedo y de su indefensión. Creo que tendremos que empezar a descubrir esas falsas personas, y esas situaciones de absolutamente contradicción que está viviendo la sociedad aragonesa, pero también la española en general. Mónica. A ver, yo creo que esto es un problema de todos y que la sociedad está enferma. Estamos dejando que la gente esté durmiendo en el Parque Bruil, se está consintiendo que haya este tipo de explotaciones, hay pisos patera repartidos por toda Zaragoza, hay personas, trabajadores pobres, inmigrantes, a los que no les quieren alquilar pisos porque les exigen unas condiciones tan altas que al final es imposible que puedan tener una vivienda. Yo creo que la sociedad está enferma y al final, si no somos conscientes de ello y tratamos de buscar soluciones, empezando quizás por lo más sencillo, ¿no? Lo comentaba Pilar, ¿qué pasa con esa iniciativa legislativa popular? Debería de ser el Partido Socialista el más interesado también en impulsar este tipo de regulaciones para ayudar además a unas personas cuya mano de obra necesitamos. Necesitamos que trabajen, necesitamos esta mano de obra porque al final el sistema de pensiones se tiene que sostener. Si todos nosotros nos queremos jubilar, alguien va a tener que empezar a cotizar y a pagar impuestos y esos van a ser muchos los inmigrantes. Entonces yo creo que deberíamos de plantearlo ya como un problema global y sobre todo empezar a buscar soluciones. Lo de la regularización de personas migrantes, que solventaría situaciones como esta y evitarían que se enfrentaran a este tipo de explotaciones, tiene mucho que ver con cómo ha ido girando el discurso sobre la migración hacia la extrema derecha, ¿no? A nivel general, porque realmente en España ya ha habido regularizaciones y ha habido regularizaciones que ha hecho el PSOE de Zapatero y regularizaciones que ha hecho el PP de José María Aznar. Sí. Pero como el marco ha ido girando hacia la extrema derecha y hacia una crítica mayor contra la migración, de repente, pues en este caso el Partido Socialista no se atreve a tomar medidas que beneficien no a las personas migrantes, sino a la sociedad española en su conjunto. No lo hacen por miedo a esas represalias discursivas por parte de la derecha. Sí, pero mientras tanto se aprovechan de ellos, que eso es lo grave. Mientras tanto, algunas personas se aprovechan de ellos y no son pocas y cada vez más. Eso habría que denunciarlo, porque si pasamos por nuestras calles, por algunas calles del centro de nuestra ciudad, descubriremos sorpresas muy tristes, por no decir otra palabra más dura.